Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Carreño a los libros. Hoy, domingo 24 de marzo. Domingo 24 de marzo. El tema de hoy tiene que ver con lo fantástico, con el terror. Y el autor del que vamos a conversar hoy día, amigos, es Lovecraft, famoso, un maestro del terror, ¿no? Howard Phillips Lovecraft, maestro, un estadounidense que murió muy joven, nace el año 1890 y muere el año 37, ¿no? 1937, 46 años. Es un escritor de verdad muy interesante, un escritor que va directo a lo que quiere decir, a la esencia del cuento, de la historia. Y antes yo quiero mostrarles un libro que es un clásico, una antología del cuento fantástico. Yo creo que se encuentra por ahí, ¿no? Antología del cuento fantástico, que trae de la editorial sudamericana, que trae un estudio preliminar excelente de Roger Caillois, como ustedes pueden ver ahí. Y yo se lo recomiendo. Ahora, curiosamente, en esta antología que es universal, prácticamente de todos los continentes, no está entre los americanos, no está Lovecraft. Hay otros, evidentemente, partiendo por Poe, ¿no? Está Austin, William Austin, Washington Irving, Poe, Beers, en fin. Pero vale la pena porque la edición es de primerísimo nivel. Buenísima, buenísima. Autores latinoamericanos, orientales, europeos, en fin, amigo. Es un libro realmente muy interesante. Pero nosotros tenemos acá el sustento, el apoyo de Internet. Y ustedes pueden buscar a los cuentos de Lovecraft en Internet, como Dagon, del cual vamos a conversar hoy. Y también vamos a conversar sobre otro cuento que es bien interesante, que es The Moon Bug, La Ciénaga Luna. También un cuento que es conocido como El Pantano de la Luna. Ustedes van a Internet y colocan El Pantano de la Luna y va a aparecer de inmediato. O Dagon, se escribe así, Dagon, igual. Y también hay un texto en el sitio Selva Literaria o algo así, ¿no? Selva Literaria me parece que es el sitio muy interesante, con un artículo, una especie de ensayo escrito por el propio Lovecraft y que se llama Notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos. Es muy interesante porque él tiene un relato personal de por qué escribe cuentos fantásticos y entrega una especie de normas, de reglas para escribir, ¿no? Un cuento fantástico, como él lo hace, como él aborda el tema de la escritura de un cuento.
Entonces, amigos, hay un material bien interesante. Y vamos a partir, yo creo, por el artículo mismo, o tal vez por esta distinción o a veces confusión que hay entre el cuento fantástico, el cuento de terror y el cuento maravilloso, que mucha gente lo confunde. Y se trata en realidad de dos versiones, de dos escrituras que son diferentes. El, el cuento maravilloso, y yo voy a leer un poco lo que dice Roger Caillois, acá sobre el cuento maravilloso, ¿no? Voy a acomodar la lámpara. Dice, el relato maravilloso se sitúa desde un comienzo en el universo ficticio de los magos y los genios. Las primeras palabras de la primera frase constituyen ya una advertencia. En aquellos tiempos o había una vez. Por consiguiente, las hadas y ogros no pueden inquietar a nadie. Fíjense, claro, como que hadas y ogros como que forman parte de nuestra convivencia cotidiana. Érase una vez, lo que supone que en algún tiempo pasado cosas semejantes ocurrieron en la realidad, ¿no? Érase una vez. Es interesante, lo que no quiere decir, lo que no significa que no haya hadas malas, ¿verdad? Claro, ogros malos, por supuesto. Dice, la imaginación los confina en un mundo lejano, fluido y estanco, ¿verdad? Detenido, sin relación ni comunicación con la realidad de todos los días, en la cual la mente no acepta que puedan introducirse. Se admite que se trata de creaciones para divertir o demonizar a los niños. Nada puede ser más claro. No puede haber ninguna confusión. Quiero significar con esto que ningún adulto razonable puede creer en las hadas o en los magos. Claro, están ahí. Nosotros sabemos que son historias que están como detenidas en el tiempo, érase una vez, había una vez, pero no provocan ningún tipo de alteración en nuestra vida cotidiana, ni tampoco de nuestra vida cotidiana. Claro, existe un ambiente que evidentemente es sobrenatural, es maravilloso en ese sentido, es un mundo creado, pero un mundo creado que está un poco como para los niños, aunque los adultos nos divertimos montones con estos cuentos de hadas. Pero ningún adulto va a creer en estos cuentos, ni tampoco a temer. A pesar que muchos de estos cuentos de hadas son bastante drásticos en su argumento, ¿no? Ustedes lo saben. Eso llama la atención, pero la verdad es que desde el punto de vista de la clasificación o de las características, el cuento maravilloso se sitúa en ese lugar lejano, allá, en un tiempo detenido, ¿verdad? Donde las cosas ocurren, pero no interfieren, como digo, con nuestra realidad, con nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué pasa con el cuento fantástico? El cuento fantástico adquiere otra dimensión, porque el cuento fantástico toma esta realidad nuestra, la abraza y en ese mundo nuestro que es comprensible, que habitamos,
que entendemos, surge de repente lo insólito. Surge de repente lo insólito, ¿no? Lo fantástico, dice Roger Caillois, supone la solidez del mundo real, claro, claro. Supone la solidez del mundo real, pero para asolarlo mejor, para destruirlo mejor, para atacarlo, abrazarlo mejor, ¿no? Ojo, llegado el momento, al igual que lo que sucedió otrora al monarca de Babilonia, aparece la firma fosforescente en la pared más tranquilizadora. ¿Se dan cuenta? Hay una pared, un muro, como la pared de nuestra casa. Y de repente en la pared aparece algo que evidentemente no tiene nada que ver con la tranquilidad de ese mundo, con la solidez de ese mundo que habitamos, de esa realidad nuestra. Entonces, contrariamente, dice, a toda familiaridad, a toda sensibilidad o verosimilitud. Por supuesto, imagínense ustedes que están cómodamente sentados en su casa escuchando mi programa y de repente ven que en el muro, en la muralla de su casa, aparecen señales de la naturaleza que sean. Entonces, claro, eso atenta contra lo que es la verosimilitud, es decir, rompe con esa tranquilidad, con el modelo que sustenta la realidad que habitamos, que es una realidad en la cual no caben estas cosas repentinas y que atemorizan, que provocan miedo, por supuesto. Entonces, vacilan entonces las certidumbres más seguras y se instala el espanto, como yo decía. Se instala el miedo, el espanto. El intento esencial de lo fantástico es la aparición. Es la aparición, lo inesperado, lo que usted no piensa que va a pasar porque no cree que pueda pasar ni que deba pasar, pasa. La aparición con mayúscula. Eso que usted realmente no espera que suceda. Por eso son cuentos de terror. Son cuentos que instalan el miedo en la realidad, ¿no? Entonces, claro, lo que no puede suceder y que a pesar de todo sucede, esa aparición. En un punto y en un instante preciso, en medio de un universo perfectamente conocido y de donde se creía definitivamente desalojado el misterio. Claro, en ese contexto, donde todo es perfecto desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por solidez de una realidad que no ofrece episodios sorpresivos ni sorprendentes. Simplemente es la realidad que estamos viviendo, pues ahí, ¿no? En esa realidad. Entonces, en medio de un universo perfectamente reconocido y de donde se creía definitivamente desalojado el misterio. Todo parece igual que ayer y hoy. Todo parece tranquilo, común, sin nada insólito. Y de pronto lo inadmisible se insinúa lentamente o se despliega de improviso. Es importante
para entender entonces el contexto y el sentido de lo que es un cuento de terror. Porque claro, nos quedamos solamente con, oh, qué miedo, los cuentos de Edgar Allan Poe o de Irving o de Lovecraft. Pero ¿qué hay? ¿Por qué provocan ese miedo? Esa reacción de pavor en la gente. Justamente por eso. Porque es lo que no se espera. Es la aparición con mayúscula inesperada. Qué interesante, amigo, para distinguirlo del cuento maravilloso, ¿no? Carpentier habla de lo real maravilloso en América. Dice que no hay nada sorprendente, que América Latina ya es maravillosa en su estructura, en su cultura, ¿no? No es que tengamos que inventarle cuentos a América Latina. En eso consiste lo real maravilloso de Carpentier, dicho de un modo bastante resumido en una frase. Pero eso es. El cuento fantástico, en cambio, requiere de todo un trabajo que va lentamente, por decirlo así, minando esa realidad sólida sin que el lector se dé cuenta, hasta que de repente sí se encuentra con la aparición. Interesante, amigos. Pues, ¿qué dice Lovecraft? ¿Qué dice Lovecraft en Notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos? Que ustedes encuentran en Selva Literaria, pero en otras páginas igual de internet. Yo hice una síntesis del texto de él y anoté algunos puntos. 1. Escribo cuentos fantásticos porque me producen una sensación de satisfacción personal. Como todo escritor y como todo lector, tenemos nuestros gustos. Él tenía sus gustos, sus preferencias. Entonces el cuento fantástico a él le provoca un placer y por eso escribe este tipo de cuentos, escribía este tipo de cuentos. 2. Me relacionan con la sensación de lo maravilloso, lo sobrenatural. Claro, él utiliza la palabra maravilloso y nosotros sabemos que lo maravilloso va en otro sentido. Pero yo lo entiendo a Lovecraft. Es un escritor. Él habla de lo maravilloso como lo sobrenatural, pero lo sobrenatural es vinculado sin duda a esta aparición, porque de eso tratan sus cuentos. De estas cosas que desarticulan la realidad. Cuando ustedes lean Dagon o El pantano de la luna se van a dar cuenta y van a poder aplicar lo que yo les estoy diciendo en la lectura de los cuentos. 3. Uno de mis anhelos, dice, es lograr suspender las limitaciones del tiempo, del espacio y de las leyes naturales que nos gobiernan. Aquí ya estamos muy cercanos de lo que es el cuento fantástico, ¿no? Muy cercano. El cuento fantástico tiene todas estas cosas. Esto de tiempos que no son los tiempos que nosotros conocemos, de presente, pasado, futuro, de este tiempo lineal. El cuento fantástico trabaja en un tiempo que puede absorber todos los tiempos al mismo tiempo, ¿no? Jugando con la palabra tiempo. Entonces, las cosas pueden ir y venir. Lo mismo en espacios distintos. Borges es un maestro en esto, en la construcción de este tipo de narrativa, ¿verdad? Donde los espacios se confunden y los personajes están aquí y están allá. ¿Recuerdan el jardín de senderos que se bifurcan, por ejemplo? Un cuento extraordinario de Borges en ese sentido, en el manejo del tiempo y de los espacios. Bueno, y dice, y de las leyes materiales que nos gobiernan. En esto hay una cercanía con lo que decía Roger Caillois
en uno de los textos que les leí. Claro que sí. Entonces, romper con estas leyes naturales que nos gobiernan. Estas son las leyes de la verosimilitud, de la credibilidad, de lo que debe ser sin apariciones. Otro punto que rescaté, el temor, dice, y lo desconocido están siempre relacionados. El temor y lo desconocido están siempre relacionados. Los aventureros, los héroes, funcionan en estos parámetros. Porque toda aventura, el héroe emprende una aventura y toda aventura es hacia lo desconocido. No sabemos, ¿verdad? No sabemos con qué vamos a encontrarnos cuando emprendemos un viaje, por ejemplo. Tenemos un viaje y sabemos a dónde vamos. Otras veces los viajes son a donde nos lleve el auto. Por lo tanto, todo viaje implica en una aventura, en un algo que desconocemos. Pero acá, claro, lo desconocido se asocia con el temor. Siempre hay, bueno, vamos a ir allá, pero no será peligroso, la oscuridad, el bosque, es muy solo a donde vamos. Entonces hay como un temor que está inherente, que es inherente al ser humano, ¿no? Por lo desconocido, seguro. Entonces, y luego otro punto, siempre hay personas que desean escapar de la morada o prisión de lo conocido y lo real, para aventurarse por mundos que solo los sueños pueden acercarse. El sueño es una de las fuentes de lo misterioso, también del miedo. Borges trabaja mucho el sueño, ustedes lo saben. Entonces, claro, hay personas, dice, que quieren escapar de lo conocido, ¿no? Buscan mundos distintos. Mundos, dice Lovecraft, que el sueño suele entregarnos. Claro que sí. Es interesante. Entonces él dice, intento crear un personaje, una idea o una imagen. Porque el terror, el pánico, no es solo la aparición de alguien, como veíamos en el ejemplo de Roger Calvar, hay como señales en la pared. Eso también provoca pavor, algo que es insólito. Entonces, dice Lovecraft, yo pretendo, dice, crear un personaje, una idea o una imagen. Muy interesante, amigos. Y sigue ciertas reglas. Ciertas reglas. Una regla dice, él hace una sinopsis siguiendo el orden de su aparición del escenario, no en el orden de la narración. Esa es la primera regla, dice. Entrega una sinopsis, o él hace una sinopsis, siguiendo el orden de su aparición dentro del escenario, no en la narración. Es como una de sus técnicas. Después vamos a ver que sí va a considerar más en la narración que el escenario. Otra de sus reglas. Prepara una segunda sinopsis. Fíjense, es como un borrador, ¿no? Un esbozo. Prepara una segunda sinopsis. O escenario, claro, de acontecimientos. Ahora en el orden de la narración. O sea, Lovecraft era un tipo que sí
practicaba el ejercicio, el arte de escribir, ¿no? Con estos bocetos, con estos esbozos, con la creación de estos escenarios, ¿verdad? Entonces, una tercera regla dice, escribir la historia rápidamente, siguiendo el punto anterior. O sea, esto de la narración. Claro. Se puede cambiar, dice el argumento, siempre que el desarrollo lo permita, y dejarse influir por el boceto original. Entonces, vean, ¿cuántas veces hemos visto o leído que nuestros escritores latinoamericanos y en general tienen un boceto, un esbozo de un cuento y se le transforma en una novela? O bien cambian el argumento original, eso que habían pensado, y ya no es más. ¿Se dan cuenta? Bueno, Lovecraft practicaba esto, ¿no? Después dice, revisar el texto, dice, poniendo mucha atención en el vocabulario, en la sintaxis, en el ritmo de la prosa, proporción de las partes, sutileza del tono, la efectividad del comienzo, del final, del clímax, el suspenso y el interés dramático, la captación de la atmósfera, entre otros elementos diversos. O sea, Lovecraft era un escritor muy preocupado, amigos, de lo que llamamos el estilo. Preocuparse de la palabra, del lenguaje, de la sintaxis, del clímax, de cómo vamos a comenzar el relato, de cómo vamos a terminar el relato, del ambiente. Fíjense que es muy interesante porque yo humildemente escribo cuentos humorísticos y de otro tipo, y en mis ensayos, para mí lo más complicado es colocar la primera frase, cómo voy a comenzar el ensayo, cómo voy a comenzar el escrito, me pasa con las columnas también. Así que sí, yo siento que es muy efectivo, real, lo que dice Lovecraft. Esta preocupación que hay por el estilo. Una vez que uno comienza una historia, es más fácil continuarla. Pero debemos estar también dispuestos a cambiar una palabra, un párrafo, una frase, a modificar la tensión. Claro. O cambiar simplemente el relato, manteniendo la idea o el personaje. A mí me ha pasado. Me ha pasado varias veces. Así que entiendo eso. Luego dice, preparar una copia a máquina, dice, ¿no? Elaborada a máquina. Es interesante, ¿no? Y dice, la atmósfera y no la acción es el gran desideratum de la literatura fantástica. La atmósfera, lo que decíamos, preparar el ambiente y no necesariamente la acción. De repente vemos al personaje situado en ese ambiente, pero un ambiente que se ha venido preparando, un ambiente que va siendo encaminado al momento exacto en que se produce el clímax, en este caso el clímax que podemos llamar de temor, de espanto, eso que asusta al lector, que asusta al personaje. Claro, y uno dice, pucha caramba. Entonces, seguimos con estas normativas de Lovecraft. Toda historia de la literatura fantástica debe ser una pincelada clara de un tipo de comportamiento humano. Yo creo que sí.
Yo creo que hay como una especie de ADN en el comportamiento humano frente a un hecho, como dice Lovecraft, como él lo llama, sobrenatural. Y que nosotros dijimos que era esta aparición que rompe con la solidez de la realidad. Hay como un ADN en el ser humano. Hay una reacción que podríamos decir, la historia de la reacción de espanto del ser humano frente a la aparición que rompe con la estabilidad de la realidad. Sí, interesante, un título largo pero interesante. Cómo el hombre se ha enfrentado al miedo, a los miedos, en las distintas épocas, en las distintas culturas. Muy interesante. Y por último, lo que yo rescaté, el énfasis debe comunicarse con sutileza entre sí, cuando una ilusión brumosa da la extraña realidad de lo irreal. ¿Qué me dicen ustedes? Interesante, amigos, este Lovecraft. No sé si ustedes lo conocían. Pero bueno, vamos a estos cuentos que yo les voy a resumir brevemente para que ustedes los lean. La idea era mostrar quién era Lovecraft en su arte de escribir cuentos de terror, estos cuentos fantásticos, ¿no? El primer cuento es La ciénaga de la luna o El pantano de la luna, que se escribió en mayo de 1921 y se publicó en junio del año 26, o sea, 5 años después. La historia es la de un personaje llamado Dennis, Dennis Berry, un norteamericano eh, que hereda una finca ancestral en el estado de Kildare, que es un estado ficticio, ¿no? En Irlanda, un pueblo ficticio de Irlanda. Él hereda una finca ahí, americano. Bueno, pero Dennis, ¿verdad? Ignora que hay una maldición ahí. Una maldición dirigida a quienes quieran drenar el pantano, porque él lo que quiere es drenar ese pantano y hacer su casa o esa finca, qué sé yo, algo más habitable. Quiere hermosearlo, en fin, y el pantano huele bastante mal, ¿no? Pero él no sabe que hay una tradición, una leyenda, ¿no? Una maldición, ¿ya? Que, que está ahí en este pantano. Y bueno, pero él como que no cree mucho en estas cosas. Pero después, bueno, dice, ya yo quiero saber cuáles son los secretos de esta leyenda. Y sí, el cuento, de verdad, se nos va montando con una secuencia plagada de misterios, amigos, muy interesante. Y el cuento fue escrito, fíjense ustedes, en una post-cena, sí. Después de la cena, en una reunión de periodistas aficionados, el día de San Patricio. Por eso dice había que situarlo en, en Irlanda, ¿no? Debía el ambiente estar en Irlanda. Bueno, ¿qué pasa? Que se drena el lago, pero ocurren una serie de hechos que yo no se los voy a contar para que ustedes vayan al cuento. Es un cuento breve, 7 o 8 o 9 páginas. Es interesante cómo él va
aplicando incluso sus técnicas de escritor. Ustedes pueden percibir como varias de ellas están ahí. Así que amigos, el pantano de la luna, ¿no? Esa luna ahí, con este pantano que huele muy mal, que afea su casa y que guarda sus misterios y que no se puede intervenir en esa maldición, pero él quiere intervenir, igual drena el pantano y ustedes van a ver qué ocurre luego, ¿no? Bueno, Dagon, el otro cuento, fue escrito en 1917 y publicado 2 años después. Fue una de sus primeras historias, Dagon. De adulto, porque Lovecraft escribe desde niño, ¿no? Pero esta fue una de sus primeras historias cuando era un adulto en la época, ¿no? En realidad, 20 años o menos. Es un... Quien cuenta la historia no tiene nombre, es un narrador sin nombre. Y es un adicto a la morfina. Y cuenta su experiencia, una experiencia horrible, que quiere olvidar con la droga, justamente. Así como las ganas de suicidarse. Entonces la historia de Dagon en realidad es la historia de un hombre que narra lo que le ocurrió y narra por qué es un drogadicto, por causa de lo que le ha ocurrido. Él es sobrecargo, ¿no? De un barco que es hecho prisionero en la guerra por los alemanes. Bueno, él escapa porque los alemanes eran bastante descuidados y él escapa en un botecito y va por el mar, va, y de repente un día despierta y está en el medio de un pantano. Los pantanos, los ríos, el agua es un leitmotiv en la narrativa de Lovecraft, amigos. Despierta en un lago, pero en un lago nauseabundo, lleno de fósiles, de restos, de peces. ¿No? Así, huele muy mal. La historia está en lo que a él le ocurre ahí, todo ese ambiente inexplicable. Inexplicable, vean la sensación, cómo llega ahí. Si era mar por todas partes. Y después de varios días, como digo, cómo despierta en este pantano. Cómo logra huir del pantano y despierta en un hospital de San Francisco. Amigos, los cuentos de Lovecraft son de verdad muy, muy interesantes. Y luego hay como una especie de decir, él cuenta esta historia, ¿no? Y la gente le dice, por favor, escriba esa historia. Alguien le cree la historia y él escribe Dagon. Amigos, Lovecraft no solamente tiene una lista increíble, era un tremendo autor. Escribía mucho, mucho. Así que yo espero que este programa les haya gustado. Vayan a H.P. Lovecraft, como se le conoce. Lean su obra, lean sus cuentos, y yo he intentado entregarles una información complementaria acerca de quién es este autor, un maestro del terror, del suspenso, del cuento fantástico. Así que amigos, nos vemos en esta semana, ¿sí? Con otro programa acá en De Carreño a los libros, y vamos a hablar de alguna de las cartas del boom literario latinoamericano. Chao amigos y gracias
por su compañía, como siempre. Nos vemos ya ya.